La paz de Dios sea con ustedes, querida familia. En esta oportunidad continuamos con nuestro discipulado bíblico. El día de hoy tenemos la lección, la palabra de Dios. Nos realizamos dos preguntas generalmente cuando empezamos a vivir esta nueva vida en Cristo. La primera es, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es la importancia de la Biblia en mi vida? Son preguntas que nos realizamos empezando a conocer de nuestro Padre, empezando a conocer cómo es vivir esta vida cristiana y qué es lo que debemos hacer. Todas las respuestas las encontramos en la palabra de Dios. Lo que separa al cristiano de toda la gente religiosa es su afirmación de poseer por escrito la autoridad suprema, absoluta y suficiente de Dios. Fue el Espíritu Santo de Dios quien utilizó las vidas de muchas personas para escribir todos los libros de la Biblia, también conocida como Palabra de Dios o Sagradas Escrituras. Es por esta razón que estamos convencidos de que todo lo que en ella está escrito es verdad y útil para conocer a Dios y la dirección para vivir de manera agradable a sus ojos y bendecida aquí en la tierra. En 2 Timoteo 3:16 nos explica qué es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es importantísima para que el cristiano crezca en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús. Los principios, normas y reglamentos por medio de los cuales el cristiano debe dejarse gobernar en todo aspecto de su vida se encuentran en las páginas de la Biblia, la santa palabra de Dios. El propósito de esta lección es que el cristiano comprenda bien los conceptos básicos de la Biblia, que los aplique a su vida diaria y que entienda que los principios bíblicos deben conducirlo en todas las áreas de su caminar con el Señor Jesús. Como han podido escuchar, amada familia, ahora podemos entender que la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida porque es a través de esta palabra que Dios nos va a dirigir por el camino correcto, que Dios va a enseñarnos a vivir correctamente. Y es muy importante que no solamente la sepamos de memoria, sino que la apliquemos diariamente. Apliquemos todas sus enseñanzas en nuestro diario vivir. Esto nos acerca mucho más al Padre y nos acerca mucho más a la forma de vida que Él ha diseñado para nosotros. En el punto 1 dice, la palabra de Dios está activa en la salvación. En 1 Pedro 1:23 enseña que el hombre renace, es decir, nace de nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente que produce el nuevo nacimiento. Vayamos a 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Siendo renacidos, nacer de nuevo, no de simiente corruptible. La simiente corruptible es un nacimiento de carne, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nacimiento incorruptible es del Espíritu Santo. Entonces dice que vive y permanece para siempre. Al momento en que tú ya hayas recibido al Señor como tu Salvador, has aprendido qué es la salvación, has aprendido quién es el Espíritu Santo, entonces esto te lleva a un nacer de nuevo. Ya no eres esa persona pasada, con costumbres, con carácter errados, con costumbres erradas. La dichosa frase que dice, yo así soy y así me quedaré. No. Ahora, conociendo a tu Padre, conociendo a tu mejor amigo y compañero de toda tu vida, el Espíritu Santo, conociendo lo que tu Señor Jesús ha hecho por ti,
te invita a nacer de nuevo, a nacer a esa vida que el Padre diseñó para ti. Esto es lo que significa nacer de nuevo. En Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, porque creemos en el Hijo. En Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿quieres que tu fe no flaquee ante las adversidades? Entonces tienes que estar en constante aprendizaje de la palabra de Dios. Tienes que oírla, tienes que leerla, tienes que hablarla para que tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo y empieces a recibir esta palabra que da vida. Y tu fe continúe firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:21 establece que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios implantada, ¿dónde? En el corazón y en la mente, puede salvar vuestras almas. Una mente y un corazón llenos de la palabra de Dios es muy, muy difícil que pensamientos negativos, que sucesos que nos están rodeando nos hagan perder la fe, nos hagan temer. Es muy difícil, porque tu mente y tu corazón están completamente consagrados a Dios, están llenos de su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Dios nos dice a través de ella: no te dejaré, no te desampararé, estás en mis manos, yo te cuido, yo te protejo, nunca te voy a dejar, no tengas miedo, yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Y hay montones de versículos que dicen, por ejemplo, uno, que aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque tengas que pasar por fuego, no te quemarás. Tenemos muchas promesas que nos ayudan a continuar el camino que tenemos que recorrer. Y es por eso que les digo que las mentes y los corazones llenos de esta palabra permanecen firmes, permanecen fuertes, porque Dios los fortalece. Entonces, hermanos, es muy importante, hasta aquí están pudiendo ver que es muy importante el estudio de la palabra de Dios. No podríamos decir: yo oro todos los días, voy a la iglesia sin falta, pero leer la Biblia me aburre, me duermo, estudiarla peor, no la entiendo y me aburre. No puedo leerla, pero sí oro, pero no. Como podemos ver, necesitamos conocer la palabra de Dios aún para hablar con Dios. Él es el autor principal. Él ha inspirado a los hombres a escribir esta palabra. Entonces, por medio de la Biblia también aprendemos a hablar con nuestro Padre y aprendemos a reconocer su voz. Aprendemos a saber si es Él quien nos habla o quién nos está hablando. Él nos da todas las instrucciones en su palabra. Entonces es importante. No podría aburrirte la voz de tu Padre, porque en ella hay amor, hay esperanza, hay ánimo, hay exhortación, hay enseñanza. Y es todo lo que necesitamos para mejorar, para seguir viviendo, para seguir animados a continuar la carrera. En el inciso C dice: el resumen del Evangelio que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 4 contiene 3 partes. Este resumen es tan preciso, tan hermoso, que nos hace entender lo que el Señor hizo por nosotros y lo que es el Evangelio. Dice en 1 Corintios 15, 3 al 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. 3 puntos que debemos aprender, debemos honrar y debe ser el motor para continuar. Que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, murió por cosas que nosotros hicimos, que decidimos hacer mal, cometer errores. Él murió por eso, para que nosotros seamos salvos. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que fue profetizado. Entonces, queridos hermanos, podemos ver la importancia de nuestra decisión de seguir a Cristo. Podemos ver la riqueza que tenemos ahora en nuestras manos. Somos muy afortunados de haber sido escogidos y ser llamados hijos de Dios. Tenemos este resumen del Evangelio en nuestras manos. Si tú tienes el discipulado en físico o en PDF, te invito a que continúes buscando estos pasajes bíblicos que ahí nos indican y los estudies y los vayas descubriendo y que el Espíritu Santo te muestre más tesoros de la palabra de Dios. El inciso D dice, tú debes creer lo que la Biblia dice sobre el pecado, tu condición y el plan de Dios para la salvación. Muchas personas en estos tiempos han intentado mostrar que la Biblia se contradice, que la Biblia está pasada de moda, que la Biblia es machista, que la Biblia es solamente un libro de cuentos y muchas cosas más. Han intentado mostrar que no es un libro especial. Pero aquí puedes ver que todo lo que en ella está escrito es verdad y no se contradice. Al contrario, es una palabra inspirada por Dios y Él dice que su Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a declarar, nos va a mostrar todo lo que en ella está escrito. Tienes una guía que vive en ti, quien te va a explicar todo lo que tu Padre quiere decirte. Entonces, todo lo que está en ella es verdad. Y si en ella habla del pecado, habla de los errores que los humanos cometemos y que desagradan, entristecen el corazón de Dios, pues debemos tomar atención en ello. Y si hay esos pecados en nosotros, tenemos que empezar a eliminarlos, a pedir a Dios que nos guíe en cómo expulsarlos de nuestra vida, porque nosotros no podemos vivir con pecados ocultos, con pecados escondidos en nuestro ser, porque ya Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y Él dice que nuestro cuerpo es su templo. Entonces todo nuestro ser le pertenece y Él va a empezar a limpiar tu vida, a limpiar mi vida, y debemos estar dispuestos a que todo lo que Él diga que debe ser sacado, que debe ser eliminado, que es basura, tengamos esa predisposición de decir, amén, Padre, yo lo saco. Entonces, ahí empezamos a conocer nuestra condición y empieza a ser revelado el plan de Dios para la salvación, que es un plan de amor, un plan maravilloso, un plan perfecto, que también debemos estar dispuestos a conocerlo, a interesarnos por ese plan. Porque si eres llamado hijo de Dios y sabes que eres hijo y tienes esa identidad de hijo, pues el Padre quiere mostrarte lo que está planeando para ti. Él quiere mostrarnos lo que planea para nosotros. Él dice que tiene planes de bien y no de mal, pensamientos buenos para nosotros y no de mal, porque es Padre amoroso, porque es un papá que nos ama. ¿Qué padre no quiere pasar tiempo con sus hijos, conversando, diciendo los sueños que tiene, los deseos que tiene para sus hijos? ¿Te desagradaría pasar un tiempo así? Yo creo que no. Si decimos que amamos a Dios, que Dios es nuestro centro, que Él es el dueño de mi vida, entonces es momento, querida familia, que pasemos tiempo con el Padre,
para conocer su plan para nuestra vida, su plan para el mundo entero, su plan para la iglesia. Él tiene maravillosas palabras, Él tiene noticias. Las noticias celestiales son las mejores que puedes escuchar en tu diario vivir. Yo sé que hay muchas personas que les gusta escuchar noticieros, les gusta escuchar información, pero hay que preguntarnos, ¿eso me edifica? ¿Eso me está ayudando? ¿Eso me da esperanza? ¿Dios me mandó a buscar esa información? Si Él no te mandó, querido, querida, entonces busca el noticiero celestial, que es lo mejor que puedes escuchar diario, a todas horas. Busca ese noticiero porque ese noticiero es de poder, de esperanza y de maravillas de nuestro Padre. Continuando dice, ya que eres salvo por la palabra de Dios, esta debe ser tu guía única e infalible que te enseñará cómo vivir. ¿Cuál es mi guía? La Biblia. La Biblia, familia, es la que nos va a enseñar a cómo vivir. Va a romper con ese dicho de que así soy y así voy a ser toda la vida y este es mi carácter y nadie me va a cambiar y el que no me acepta pues no me interesa, yo así soy. Todas esas frases son malignas, querida, querido, son malignas que no deben habitar en tu boca. Porque ahora sabes que tu guía, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre, es quien va a transformar tu vida. Va a dejar la vida vieja atrás y vas a tener una nueva vida en Cristo. Vas a empezar a vivir el plan de Dios para tu vida. Veamos la siguiente comparación. Casi todos los artículos modernos, automóviles, lavadoras, televisores, todos los electrodomésticos, traen un manual de instrucciones que indica cómo deben ser operados, cómo deben ser utilizados. Si alguien no se guía por las instrucciones dadas en el manual, el artículo simplemente no funcionará. O si crees saber cómo utilizar y lo haces mal, pues vas a quemarlo, vas a arruinarlo y eso ya no va a servir. Entonces, es cierto, cuando adquirimos algún artículo y el cual lleva instrucciones, aún los medicamentos llevan instrucciones, aún los juegos de mesa llevan instrucciones, nos da un poco de flojera leerlas. Y más si están dobladas en muchas partecitas, cuando lo desdoblas se hace como un mapa gigante ahí, da flojera leer. Mejor deduciré cómo utilizar lo que compramos. Y es ahí cuando se arruina, empezamos a renegar, a protestar y al final lo dejamos en un rincón. Y las instrucciones a la basura. En vez de tomarnos un tiempo para leerlas, para saber qué es lo que hemos comprado, cómo utilizar y hasta muchas veces ponen cómo mantenerlas limpias, cómo asearlas. En las instrucciones también vienen advertencias, como en los medicamentos. ¿Qué pasa si sobrepasas el uso de la dosis? Advertencia en consumo, advertencia en uso. Entonces, hermanos, si esos objetos traen instrucciones que ponen los que han fabricado, los creadores, es por una razón, tiene importancia. No es un papelito para llenar la caja, es algo importante que debe ser leído. Si tú sabes que fuiste creado por Dios, que sus manos te han formado, dice que desde las entrañas nos ha formado Dios y aún nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Quién más nos conoce mejor que Él? Si Él nos ha formado, si Él ha tejido tus huesos, ha tejido tus músculos, ha formado tus órganos. Y no solamente eso, conoce tu espíritu, conoce tu alma, conoce tal y como eres, tus emociones, conoce tus secretos. Que crees que nadie más lo sabe, Dios lo sabe.
conoce lo más íntimo de tu corazón. ¿Quién más podría conocernos como Él nos conoce, si Él nos formó? Dice que Él sopló aliento de vida en nosotros. Eres creado por Él. Por eso a Él le pertenecemos. Por eso le llamamos Padre, Papá, Abba. Y nosotros en nuestra ignorancia queremos buscar soluciones en otras cosas, en vez de ir primeramente a papá y preguntarle, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué decisión debo tomar? Y eso va desde espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si estamos dejando nuestro manual de instrucciones a un lado porque es aburrido, porque me cuesta leer, lo uso para dormir porque apenas la abro me duermo, estamos haciendo mal, hermanos. Estamos mal. Y vamos a continuar mal hasta que decidamos honrar esta palabra, leerla, darle el valor que tiene y empezar a sanar. Empezar a vivir como fue escrito en esta palabra. Gracias a Dios no somos electrodomésticos que nos podemos arruinar y ya no servimos más. Si estamos rotos, si estamos enfermos del espíritu, del alma, del cuerpo, agarra tu manual y habla con el Padre, que Él puede transformar tu vida, puede volver a ser lo que fue roto, lo que fue perdido. Es nuestra única solución, es la primera solución que deberíamos tomarla, recurrir, preguntar al Padre. Es nuestro manual, la Biblia. Para el cristiano, la Biblia es el manual de instrucciones de Dios. Dios no llama a ningún cristiano a servirle sin darle instrucciones claras y exactas. Pero para que el creyente funcione bien en su servicio a Dios, debe basarse en el manual de instrucciones de Dios. Cuando empiezas a caminar en el plan que Dios trazó para tu vida, empieza a haber un fuego, una pasión por servirle, por trabajar por Él. Y el servicio no solamente es en la iglesia, el servicio inicia cuando tú empiezas a entregar todo lo que eres al Padre. Y para eso, para saber entonces cuándo debo iniciar mi servicio, en qué, cómo debo hacerlo, aquí está. Está en la Biblia, hermano. Está en la Biblia, hermana. Familia, vayamos a la Biblia a buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que Él nos va a explicar. Aquí dice muy claro y exacto cómo debemos hacerlo, cuándo iniciarlo, dónde, cómo, para qué iniciarlo. Ahí lo tenemos todo. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? Es una de las preguntas que tenemos en nuestro discipulado. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios para el cristiano? La palabra de Dios te equipa para el servicio, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí tenemos un pasaje de la Biblia. Es 2 Timoteo 3:16 al 17. Dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchamos también que nos dicen, yo no soy perfecto, no somos perfectos. Es cierto, no somos perfectos, pero en Dios buscamos la perfección, pero con Dios vamos a llegar a esa perfección. ¿Cuál sería un ejemplo pequeñito de perfección que yo les podría dar? Por ejemplo, nuestro carácter. Si antes éramos renegones, enojones,
o todo el tiempo estamos preocupados en todo, o de todo y de nada, o nerviosos, nos ponemos nerviosos por todo, y ahora conociendo la palabra de Dios entendemos que todo eso es pecado, que todo eso desagrada a Dios, entristece a Dios, que estamos cometiendo errores al aceptar estas formas de reacciones en nuestro carácter, empezamos a reconocer que eso está mal. Y la Biblia nos dice que dejemos de lado todo eso, que dejemos la ira, el enojo, las discusiones, los griteríos, que no nos preocupemos por nada, que Él nos sustenta, que Él nos provee, que no estemos nerviosos ni angustiados porque Él es nuestra salvación, porque Él confortará nuestra alma, porque Él nos da su perfecta paz, y empiezas a aplicar esto en tu vida, estás perfeccionando tu carácter, hermano. Estás empezando a tener el carácter del Padre. Cómo el Padre reacciona, cómo el Padre habla, qué es lo que el Padre quiere que haga ante esta situación, cómo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reaccionaba aquí en la tierra. Ese es un perfecto ejemplo de vida, según el plan de Dios. Jesucristo vino a la tierra como hombre, 100% hombre. Tuvo problemas que tienen los humanos. Tuvo dolencias que tienen los humanos. ¿Cómo reaccionaba? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Cuándo respondía? ¿Cuándo quedaba callado? ¿Cuándo se enojaba? Pero con una razón fundamental. Pero su enojo no duraba por años, por siglos. Todo eso es ejemplo para nuestras vidas, es nuestro perfecto ejemplo. Entonces, como te decía, cuando vas cambiando tu vida, obedeciendo a lo que Dios dice que debes hacer, a lo que Dios dice cómo debes vivir, estás perfeccionando. Y así paso a paso, hasta que Dios declare, este hijo mío, esta hija mía es perfecta. Eso es un diario vivir, es paso a paso, todos los días. No vas a decir, hoy decido no gritar a nadie, no enojarme. ¿Y qué te parece que justamente hoy te vienen montones de cosas donde te invitan a reaccionar así? Es poco a poco, paso a paso. Dios te enseña a vivir en perfección mediante su palabra. La palabra de Dios te nutre. Aquí entramos ahora a lo que es nutrirnos de la palabra. Muchos de ustedes tal vez han acudido a un nutriólogo, a una nutrióloga, han recibido consejos de nutrición, han tenido que tomar dietas por salud. ¿Y qué nos enseñan ellos? Ellos dicen que nos van a enseñar a comer balanceado, un balance perfecto. Nos dibujan un platito, cuánta cantidad de carne, cuánta cantidad de arroz, cuánta cantidad de ensalada, y te dicen que eso va a mejorar tu salud. Entonces tiene que ser todo balanceado. Eso es lo que nos dicen los nutriólogos, ¿no es cierto? Y para tu sorpresa, el Padre fue el primero en hablar de nutrición en la Biblia. Encontramos nutrición para lo físico. Encontramos nutrición para el alma y el espíritu. Los nutriólogos solo te pueden ayudar a mejorar la parte física con sus recetas, con sus recomendaciones de comida. Pero Dios te da sus recetas para tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué mejor médico tenemos? ¿Quieres una prueba? Aquí tenemos en 1 Timoteo 4:6 que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero aquí donde habla de nutrición, dice, ocúpate en la lectura. La lectura nutre tu mente.
la exhortación te enseña a corregir los errores, te enseña a redireccionar tu camino. Y la enseñanza, ayudas a otras personas a vivir. Esto nutre tu mente, como habíamos dicho primeramente, y tu mente está ocupada en la palabra de Dios. Tu mente se está nutriendo de cosas buenas, de cosas que te edifican, de cosas que te sirven, de cosas que necesitas saber, que necesita no solamente tu cuerpo, que necesita tu espíritu, tu alma, y esto se va a reflejar en tu cuerpo. La lectura de la palabra de Dios es un alimento fuerte, consistente, puro y verdadero y durable. No se va a pasar, va a permanecer y te va a ir alimentando, te va a ir fortaleciendo siempre. A continuación, hermanos, les invito nuevamente a que ustedes busquen en la Biblia. La Biblia dice que es el alimento espiritual. ¿Dónde dice esto? Job 23:12, Jeremías 15:16. Les invito, ahora les animo a abrir su manual de instrucciones. Es una dieta completa y balanceada, dice nuestra hermosa palabra de Dios. Primero, aquí dice que es leche. La palabra de Dios es leche. ¿Dónde encuentro esto? En 1 Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños recién nacidos desean la leche materna. Es lo más delicioso, lo más exquisito que ellos esperan recibir. Y aquí dice que la leche espiritual es igual, es deseable, es exquisita. Tiene muchos nutrientes para que crezcamos para salvación. Es leche. Como segundo dice, es miel. Es miel. La palabra de Dios es miel. En Salmos 119, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La miel es exquisita, es muy deseada y es muy buscada por las personas. Y aquí dice que la palabra es aún más deliciosa que la miel a mi boca. Hermanos, estamos perdiendo nutriente tan importante en nuestra vida, que es la palabra de Dios. Por eso estamos enfermos, por eso estamos desnutridos. Por eso cualquier noticia, cualquier comentario nos afecta tanto, porque estamos desnutridos. No estamos consumiendo leche espiritual, no estamos saboreando la palabra de Dios. Como tercer punto dice que la palabra de Dios es como una manzana. Las manzanas son muy ricas y llenas de nutrientes. En Proverbios 5:11 encontramos que dice: las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Las palabras en el momento oportuno. Si alguna vez tú has estado en un momento de mucha tristeza, de preocupación, de nerviosismo, y alguien o tú mismo has pedido que Dios te hable, que Dios te muestre en su palabra un consuelo, un aliento, una esperanza, y lo has encontrado, ha sido una palabra oportuna y es como una manzana de oro. Algo muy valioso para ti. Y estoy segura que cuando en ese momento de mucha tempestad, que tú hayas encontrado un versículo que te sacó de lo que te estabas ahogando, no lo olvidas más. Es tu manzana de oro. Como cuarto punto dice que es pan. En Lucas 4:4 nuestro Señor Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra de Dios. Nosotros podemos comer el pan que querramos, la cantidad que querramos, pero nunca ese pan va a satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu. Solamente este pan de vida, la palabra de Dios, satisface todo lo que tú necesitas. Como quinto punto dice que la palabra de Dios es agua, es fuente de agua viva, de aguas cristalinas, puras. En Efesios 5:26 encontramos: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es agua que te limpia, que te purifica, que te alivia, que te hidrata. Estamos a veces muy deshidratados del alma, estamos ya secándonos. Y cuando nos paramos firmes y buscamos la voz de Dios en su palabra, nos rehidrata, nos vuelve a la vida. Como sexto punto, dice que es como un alimento sólido. En Hebreos 5:14 dice: en cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Entonces, si tú ya sabes distinguir entre lo bueno y lo malo y aplicas a tu vida eso, estás acostumbrado a alejarte del mal y acercarte a lo bueno, a hacer el bien, entonces puedes comer alimento sólido. Busca más de la palabra. La palabra de Dios también es como trigo. En Salmo 78:24 dice: hizo llover sobre su pueblo el maná, trigo del cielo, para que comieran. El maná se dice que fue como un pan muy delicioso. Y en un estudio bíblico escuché que posiblemente tenía distintos sabores. ¿Y por qué pensar eso? Porque a Dios no le gusta hacer lo mismo. A Él le gusta variar. A Él le gusta hacer cosas nuevas, ya hemos escuchado. Y si ves, su creación es muy variada. Entonces, si Él alimentó a los israelitas con maná del cielo, aquí dice hizo llover el maná, trigo del cielo, tuvo que ser un trigo riquísimo, que alimentó muy bien a los israelitas y de muchos sabores, porque Dios es papá. Nuestros padres terrenales siempre quieren darnos lo mejor en cuanto a comida para que estemos fuertes, sanos, saludables, nutridos. ¿Cuánto más el Padre no lo haría mucho mejor? Continuando, la palabra de Dios te guarda limpio para agradar a Dios. La palabra de Dios te guarda limpio para ser agradable a Él. Te limpia, ya habíamos escuchado, te purifica, te lava. Y en Salmos 119, del 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué voy a limpiar mi vida? Con su palabra. Lo buscaré y guardaré sus mandamientos y no pecaré contra él. Todo esto nos ayuda a tener una vida limpia. Cada día podemos limpiar con la palabra de Dios nuestra vida. ¿Es completamente confiable la Biblia? En la Biblia tenemos la palabra escrita de Dios sin ningún error. Por eso es totalmente confiable y es la más segura en el mundo. El apóstol Pedro afirmó: tenemos también la palabra profética, más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto está en 2 Pedro 1:19. Es la más confiable y la más segura. Pueden venderte muchos libros de superación, de cómo ser valiente, de cómo hablar ante las personas, de cómo ser exitoso, de cómo vencer el nerviosismo, de cómo vencer la ansiedad. Muchos libros. Pero todos ellos escritos por mortales, como tú, como yo, por humanos, que posiblemente están rotos del alma, que posiblemente también necesitan algo superior, algo sobrenatural que cambie sus vidas. Y escuchar esos consejos puede que sí sirvan a algunos, pero no en su totalidad, no van a permanecer ayudando a esa persona. Pero esta palabra de Dios sí va a permanecer por siempre, porque es verdadera, porque es segura, porque es confiable, porque la ha escrito tu Padre, tu Creador. Ha inspirado a hombres como tú, como yo, a humanos como tú, como yo, para escribirla. Él los inspiró. No nació de los pensamientos, no nació del que pienso que esto debería ser así. No, nació de Dios, de tu Padre perfecto. Entonces es confiable y segura y te va a ayudar. Te aseguro 100% que te va a ayudar. Todas las experiencias, emociones y pensamientos del hombre deben ser juzgadas por un estándar infalible y que sea mayor que toda experiencia, emoción y pensamiento, es decir, por la Biblia. Yo te puedo contar mis experiencias, te puedo contar mis emociones y decir, yo las superé así porque hice estos ejercicios, porque realicé estas actividades. Y te puede ayudar, sí, te puede ayudar. Puedo decirte, me parece que esa tu conducta no está bien, deberías hacer esto, pero en mi pensamiento, en mi emoción, en mi conocimiento humano, puedo hacer todas estas cosas. Pero no estoy segura si te va a ayudar, si te va a ayudar a cambiar tu estilo de vida, si te va a renovar. No estoy segura. Puede ocasionar una respuesta contraria, puedo herirte, puedo confundirte si lo hago en mi humanidad, pero si lo hago dirigido por el Padre, si estoy buscando en su palabra una guía para ayudar a mi prójimo, esto va a ser directo al corazón y lo va a ayudar. Por eso es muy importante que la Biblia esté guardada en nuestros corazones y en nuestra mente. Inclusive el universo fue creado por la palabra hablada por Dios. ¿Quieres más ejemplos? ¿Quieres más confirmaciones de que la palabra de Dios es muy importante? Aquí lo tienes. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con solo su palabra, con solamente su orden, fue hecha la luz. Y como puedes leer en Génesis, así fue creada la tierra y todo lo que nos rodea con su palabra, porque es poder, es poderosa y nadie la puede igualar. Y en Hebreos 11:3 dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Una sola orden de Dios lo cambia todo. Y puedes ver cosas que no podías ver. Esa es la palabra de Dios, poderosa, única. Y tenemos que estar firmes que Dios creó el universo con esa voz, con esa palabra, con esa única orden, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué más quieres escuchar, querida familia, para entender que la palabra de Dios es poderosa y está escrita para que la tengas siempre contigo? Memorízala, estúdiala, léela y hazla viva en tu diario vivir.
ponla en práctica y verás resultados maravillosos. Irás de perfección en perfección. Te lo digo yo, que la he probado, que la he leído, que muchas veces he dicho como tú, esto me cansa. Prefiero leer novelas, prefiero leer historietas, prefiero leer revistas. No digo que está mal, pero ¿alguna revista que has leído te ayudó en tu crisis emocional? ¿Te ayudó en la crisis familiar? ¿En la crisis de salud? ¿Alguna historieta te dio una salida del problema en el que estuviste? Ninguna, ¿no es cierto? ¿Recuerdas alguna parte de la revista que te haya ayudado a perfeccionar tu carácter? La Biblia es el libro perfecto para nuestras vidas. Es el que debe estar día y noche en tu boca, en tu mente, en tu corazón. Debe ser tu comida favorita, diaria. Hay muchos aquí que no podemos estar sin desayunar, o sin almorzar, o sin comer nuestra cenita. No debe fallar, no puede faltar. ¿Y por qué no podría ser así la Biblia en tu vida? Que no puedas comenzar tu día sin hablar con el Padre, sin escuchar su voz. Que no puedas llegar a mediodía si a media mañana no lo buscas, no lees sus cartas, no lees sus mensajes. ¿Te emociona recibir un WhatsApp de algún familiar? ¿Te emociona recibir un WhatsApp de la persona que quieres? Pues tu Padre te está mandando millones de WhatsApp y tú no lo estás leyendo y necesitas leerlo. Necesitas abrir tu mensajería y empezar a leer sus mensajes, que son diarios, que llegan segundo a segundo a tu vida y mejoran tu día. Te sientes cansado, que ya no puedes más con todo lo que está pasando exteriormente en tu familia, en tu interior. Ahí está Dios, esperando a que le hables porque es tu Padre. Ahí está papá esperando a que corras y le hables. Y Él te va a responder, te va a instruir, te va a enseñar y te va a exhortar y te va a disciplinar si necesitas ser disciplinado. Pero detrás de la disciplina viene su solución, viene su amor, su caricia. Familia, les invito que en este momento ustedes lean la palabra de nuestro Padre. Continuando con este estudio, vamos a ir descubriendo más maravillas, cómo aprenderla, cómo leerla, cómo recordarla, cómo entenderla, qué hacer para poder entenderla. Les invito a que no se pierdan estos discipulados, estas lecciones, porque ya lo hemos visto, es nutriente para nuestra vida. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, Dios los proteja, que su misericordia y gracia y paz estén sobre ustedes, familia. Espero reencontrarme con ustedes en la segunda parte de esta maravillosa lección, la palabra de Dios. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.